Vamos a hablar específicamente de las lanas en Uruguay. Virtudes de las lanas uruguayas. Alto rendimiento al lavado, 70%. Alta resistencia a la tracción, o sea, alta resistencia a que rompa la fibra. Si dijimos que lo mínimo es 30 y pico newton por kilotech, nosotros estamos en el orden de 40 newton por kilotech. Está bien. Bajo contenido de materia vegetal. Tenemos la ventaja de bajo contenido de materia vegetal, pero ese poco contenido de materia vegetal es problemático. Esa es la desventaja en contrapartida. Que es flechilla, brojo, trébol carretilla, toda esa mierda que es dificilísimo sacarla del vellón. El largo de la mecha es correcto. Hacemos una esquila al año, es correcto. En merino estamos entre 6 y 10 centímetros. 6 es el mínimo, ¿no? Industrial, que la industria te exige. Merino 6 a 10, ideal 8 a 14, cordial 10 a 15 centímetros. La resistencia a la compresión es algo medio raro ahí. Es otra virtud de las lanas uruguayas. Después hablaremos qué. Y la medulación, que no tengan médula, es una ventaja no tener médula. Porque la médula afecta el color de la lana después de teñirse. O sea, la médula es para lanas para alfombra. Defectos. ¿Cuáles son los defectos de las lanas uruguayas? Alto contenido de fibras cortas. Tenemos abundancia. O sea, en los vellones, si bien el largo promedio de las mechas está bien, el porcentaje de fibras cortas es un problema. Estamos hablando, nos afecta el rendimiento al peinado esto. Alto contenido de fibras pigmentadas. Eso mejoró, en algunas razas ha mejorado mucho, pero igual comparado con países como Australia seguimos muy para atrás. En merino está bastante bien. Creo que el número, después lo digo el número cuál era. En merino estaba bastante bien el número de fibras coloreadas por top. Pero está en merino, en ideal, cordial, en Maryland, en todas esas otras razas estamos para atrás. Como dije, el tipo de material vegetal es un problema. La flechilla, si bien tenemos bajo contenido de materia vegetal, el tipo es complicado. Sobre las fibras pigmentadas, en el Uruguay estamos por debajo de 200 fibras pigmentadas por kilogramo de top. En merino andamos por entre 150, 180 por ahí, fibra, a veces un poco más, pero fibras pigmentadas por kilogramo de top. Esto es bastante bueno, aunque sigue estando muy por atrás de lo que es sigue estando muy por atrás de Australia. Australia está, creo que tiene como 100 o menos. El color es otro problema. El amarillo puede ser amarillo. El amarillo puede ser por el genotipo, ¿no? Que no se haya seleccionado bien, suficiente, o que ese animal tenga medio amarillo la lana. O puede ser amarillo por la proliferación de bacterias, ¿no? Bacterias que amarillen la lana. O puede ser consecuencia de que también no se seleccionó por resistencia al amarillamiento. Hay genotipos que son más resistentes a la proliferación de las bacterias y el amarillamiento de la lana. Creo que son genotipos, ahora lo vamos a ver después, pero creo que son genotipos que tienen una relación grasa-sudor mayor, ¿no? Porque viste que el folículo en el folículo se secreta grasa y sudor, ¿no?
cuanto más sudor en relación más grasa en relación al sudor secreta en los folículos, más como que más resistente a la proliferación de las bacterias queda. Vamos a verlo después, lo voy a confirmar. Alternativas para mejorar la cantidad de fibra limpia, o sea, alternativas para mejorar el peso vellón limpio. En los machos, seleccionar por peso vellón limpio. Esto se hace evitando animales con rendimiento. O sea, hay que seleccionar por peso de vellón limpio. En el macho seleccionamos por peso de vellón limpio. En la hembra seleccionamos por peso de vellón sucio. Pero recordemos que el macho es el más responsable del progreso genético. La hembra ayuda, pero el macho es, ¿no? Porque usaremos 5 o 6 carneros cada 100 hembras. Entonces, seleccionamos el macho por peso de vellón limpio, pero no nos queremos ir de mambo en lo que es peso de vellón limpio. 70 y pico % de rendimiento al lavado, ¿viste? Pero no mucho, porque si nos vamos muy por encima de la media en rendimiento al lavado, si hablamos de que tenemos el problema tenemos el problema, creo que se vuelve, vamos, creo que es el amarillamiento, voy a verlo ahora lo confirmo, pero está. Si bien es bueno mejorar el peso de vellón limpio, no es bueno un rendimiento al lavado, digamos, de 90%, no es bueno, ¿no? Porque perjudicamos otras características de la lana. Es importante el acondicionamiento de la lana después de cosechada la misma, de modo de obtener el máximo beneficio por la lana, ¿no? Porque la mejor la vendemos como mejor y la peor la vendemos como peor, ¿no? Si está todo junto, no, la tenemos que capaz vender como peor, toda. Características a mejorar en el plan de selección. Vamos, esto es un orden jerárquico de las diferentes características de la lana, y lo vemos en orden de prioridad. Obviamente el peso de vellón es la característica más relevante a mejorar. Después le sigue el tamaño del animal, porque el tamaño significa más piel, o sea, más superficie productora de lana. Y después hablamos de la calidad de la lana. Obviamente acá, calidad de la lana, y son mil cosas la calidad de la lana. Me pones calidad de la lana. La raza, tipo racial, y puede ser una forma de afinar, puede ser cruzando, por ejemplo, por un merino fino. Tenés una raza, cruzás por un merino fino y ya, un carnero merino fino y ya mejorás el promedio de la majada, el promedio de diámetro de fibra, ¿no? Lo bajás. En ese sentido, porque la finura es una de las tantas características, como ya expliqué, más relevante. La fertilidad, obviamente, la fertilidad siempre está presente, ¿no? La conformación, largo de mecha ya lo expliqué antes, era relevante, sí. Que tengan cara destapada, esto si no tenés que continuamente deshojarlos, como quien dice, sacarle la lana frente a los ojos porque les afecta el consumo, son menos autónomos y todo, ¿viste? Si tienen lana cubriéndole los ojos. Bueno, no hice mucho esto. A ver, consideraciones generales de parámetros genéticos. Bueno, acá vamos a hablar los parámetros genéticos. Siempre se dice que estamos que esta característica es de, por ejemplo, alta heredabilidad, media o baja. La repetibilidad, ¿no? La heredabilidad es
la facilidad con que se le transmite cierta característica a los hijos, ¿no? La repetitividad es la probabilidad que tengo de que una hembra que concibió mellizos lo vuelva a concebir al año siguiente. O sea, que repita tal desempeño, que un cordero que logró tantos kilos de lana cosechada el primer año, repita al año siguiente eso, la repetibilidad. Tenemos otras características genéticas, parámetros genéticos, como son la correlación fenotípica. Correlación fenotípica a veces se utilizan características fenotípicas, o sea, características visibles en el animal. Se utiliza una característica correlacionada porque es más fácil de evaluar que la que realmente nos interesa, que es muy difícil de evaluar, pero resulta que tienen mucha correlación una con otra, que cuando está una está la otra, entonces se trabaja este parámetro, correlación fenotípica, ¿no? Otras veces es porque resulta que hay correlación fenotípica, entre estas dos características hay una correlación muy importante, pero resulta que la heredabilidad de la característica de interés es muy baja, entonces se elige la primera, se elige la alterna, que está muy correlacionada, se utiliza como criterio de selección. Bueno, entonces tenemos correlación genética. Después ya la correlación genética no es fenotípica, sino es correlación. La correlación genética es ya depende de qué tan ligados estén los genes, ¿no? Cuanto más ligados estén en los genes, o sea, más cerca estén en los cromosomas, más difícil es que se expresen independientemente, ¿no? O sea, cuanto más cerca estén en el cromosoma, más ligados están y más probabilidad tenés de que el animal que tiene esa característica genética tiene también la otra, ¿no? Esto ya es genética. Irse para el curso de genética no nos interesa. Solo hablarlo por arriba, estoy diciendo lo que me acuerdo. Entonces, estas características, repetitividad, correlación fenotípica, heredabilidad y correlación genética. Estas características tienen un valor que tenemos que saber según la raza, va a estar dependiendo según la raza, ¿no? Principalmente afectado por la raza está, ¿no? Y depende también de la característica que sea, obviamente. Está afectado por la raza y por qué característica. Las características de baja heredabilidad son características, por ejemplo, las reproductivas. Las características reproductivas suelen ser de baja heredabilidad, pero suelen ser y a esas características se les suele trabajar por cruzamiento, porque se construyen en base a interacciones de dominancia, epistasis y todo eso, ¿no? Entonces, los cruzamientos es la forma de mejorar esas características de baja heredabilidad, ¿no? También se pueden mejorar por selección, una cosa no quita la otra, pero la mayor respuesta en el mejoramiento de características de baja heredabilidad son los cruzamientos. También se pueden sumarse la selección, o sea, la selección es para características aditivas principalmente, ¿no? Si bien se pueden trabajar juntas, cruzamiento y selección, la selección es más utilizada en características de tipo aditivas. Aditivas es cuando se explica ese fenotipo, ese grado del carácter, se explica por la suma de muchos alelos que están juntos contribuyendo positivamente para ese desempeño, ¿no?
Eso es aditividad y eso sí se mejora mucho, se tiene un progreso genético muy alto por selección. O sea, selección dentro de... Se puede obtener progresos seleccionando dentro de la majada o incluyendo un carnero que tenga muy buena diferencia esperada en la progenie para esa característica, cruzar y una vez ya, y después seguir seleccionando en la majada, ¿no? Eso es con características principalmente aditivas. La lana, las características de la lana suelen tener una heredabilidad bastante media alta, ¿no? Entonces es viable trabajar por selección. En establecimientos laneros se suele trabajar por selección, porque las características de la lana, finura, finura principalmente, ¿no? Que es la más importante, y peso de vellón, suelen tener buena heredabilidad. Entonces es viable mejorarlas por selección, o sea, haciendo énfasis en la aditividad. Pero en los carniceros, en los que son más establecimientos doble propósito o más centrados en vender cordero pesado y ese tipo, las características de la carne, ¿no? La tasa de crecimiento y todo eso, ahí ya se vuelve un poco más relevante los cruzamientos, o sea, son características de heredabilidad ya más baja. Además, que cobra mucha relevancia las características reproductivas ahí, ¿no? Porque los establecimientos más carniceros van a buscar mucha prolificidad, o sea, concepciones múltiples para tener pariciones múltiples, ¿no? Para engordar el doble de corderos, ¿no? Y esas cosas son de menos heredabilidad. Por lo cual ahí los cruzamientos para mejorar el fenotipo a través de interacciones de dominancia, ¿no? Y epistasis, esas cosas, ahí los cruzamientos ayudan mucho más. Si bien como dije, no se eliminan, no es que haces uno y dejas de hacer el otro. Perfectamente puedes hacer los dos. Hay establecimientos laneros que eligen una raza lechera, por ejemplo, creo que es la Milchaf, algo así, es la Milchaf, es así, tiene un nombre parecido a ese. Esa raza no tiene un diámetro medio de la fibra medio, no es muy gruesa, o sea, tiene un diámetro de la fibra medio. Sin embargo, es una lechera que realmente te produce mucha leche, ¿no? Entonces, una forma de mejorar la lactancia de los corderos es cruzándolos por es usando madres cruza por esta raza, la Milchaf. Merino, la raza que sea, pero creo que es Corrial más que nada, ¿no? Pero cruzado por esta raza y de ese modo mejoras la lactancia de los corderos. Y sin embargo siguen siendo laneros, ¿no? Como también, como dije, las características de la carne tienen heredabilidad media, ¿no? Las características de la calidad de la canal, ¿no? La tasa de crecimiento de los animales, todos tienen heredabilidad media, no es baja. Entonces, si bien lo que es una forma de mejorar el hacer cruzamientos por razas contrastantes, o sea, de orígenes genéticos distintos, es una forma de hacer vigorívido, se llama, ¿no? Construir con heterosis, obtener la famosa heterosis, ¿no? Que es máxima en la filial 1, ¿viste? ¿No? Si bien es una forma de mejorar la performance a través de heterosis, no deja que se haga selección. No son la selección y los cruzamientos no son
formas de mejoramiento genético separadas que no se pueden combinar. Solo eso quería decir. Entonces, una baja heredabilidad, se está hablando que es una baja heredabilidad cuando es en el orden de 20 o menos por ciento. Digamos, 15, 16, 18, ya ahí es baja la heredabilidad, ¿no? Media, estamos hablando de cuando ya es mayor, entre 20, ¿viste? Media es de 20 a 40 la heredabilidad. Y una heredabilidad alta es ya cuando es más de 40. La repetitividad también, en ese sentido, en ese orden. Y lo mismo es más o menos para las correlaciones fenotípicas. La correlación fenotípica es baja cuando es de menos de... no llega al 15%. Entre 15 y 30%, la correlación fenotípica es media, y ya cuando la correlación fenotípica es mayor a 30% es alta. La misma lógica para la correlación genética, o sea, ya la correlación genética ya es la proximidad a la que están en el cromosoma dos genes, ¿no? Cuanto más cerca estén, menos probabilidad hay que a través del entrecruzamiento durante la meiosis, que el entrecruzamiento los corte, o sea, los separe y queden como caracteres aislados. Entonces, cuanto más cerca estén en el cromosoma los genes, mayor correlación genética hay entre esas dos características, ¿no? La correlación genética se dice que es baja cuando es menor a 20%. Cuando está entre... Se dice que es muy baja, perdón. Se dice que es muy baja cuando es menor a 20%. Se dice que es baja cuando está entre 20 y 40%. Y la correlación genética se dice que es media cuando es entre 40 a 60%. Una correlación genética alta es ya 60, 70, 80, 90%. Sería el caso de que estén prácticamente ligados, ¿no? Los dos genes. Entonces, entender, una correlación genética muy baja es de menos de 20%, una baja es de 20 a 40, una correlación genética media es de 40 a 60 y una correlación genética alta es de más de 60%. Seguimos. Obvio, si algo que yo dije no está bien, lo pueden poner como comentario y lo agradeceré. Importancia relativa de las características de la lana sucia. ¿Cuáles son las importancias? ¿Cuál es la importancia relativa, de las diferentes características de la lana sucia en lo que es confeccionar después a futuro en la industria prendas para vestimenta? O sea, si tuviese un montón de lana sucia acá, ¿qué características yo evaluaría para decir, no, este lote, este vellón sirve para prendas de vestimenta, ¿no? Bueno, el rendimiento al lavado es muy importante. Acá tenemos peinado y cardado. Siempre cardado, siempre hay. El peinado es algo que le sigue después al cardado, ¿no? Bueno, pero rendimiento al lavado es importante. El diámetro medio es importante, el diámetro medio. Recordemos que las lanas gruesas no sirven para vestimenta, solo sirven para alfombra. La longitud de la mecha es importante. Recordemos que tenemos que llegar, después del peinado tiene que quedar una fibra de 6 centímetros. Resistencia, es importante la resistencia a la ruptura y la posición de la ruptura, todo lo que hablamos ya, que si va a romper, mejor que rompa en la punta, cosa que quede por lo menos una mecha de 6 centímetros, y siempre mejor que no rompa, por eso la resistencia tiene que ser 35 newton mínimo por kilotech.
El contenido de fibras coloreadas es muy importante para prenda de vestimenta porque nos condicionan el color al que la podemos pintar. Si ya tiene mucha fibra, si tiene mucha... ¿Se entiende, no? O sea, el contenido de fibras pigmentadas jode. No te van a comprar para hacer busitos blancos de esto de lana suave y todo, no te van a comprar vellones que tienen un montón de fibras aisladas negras, ¿no? Color después del lavado. El color después del lavado es importante. Ahí va a estar jugando que si se le pudo sacar durante el lavado los productos del pietín o los productos que se usaron para marcar los animales durante la encarnerada, yo sé, o manchas de orina o algunas marcas amarillas por actividad microbiana, ¿no? Cuanto más amarillo quede el vellón después del lavado, y bueno, se te va a condicionar los posibles colores a los que lo puedas pintar, ¿no? Ya blanco no vas a... Lana blanca para ropa blanca ya no va a poder ser. Y capaz que perjudica. No soy un experto en textilurgia, pero está. El color después del lavado es importante. Material vegetal es muy importante. El material vegetal. Resistencia a la compresión. Eso es una cosa como que vuelva a su estado natural después de ser comprimida. Es algo así. Creo que es eso. Es importante. No tanto, obviamente, como el rendimiento al lavado, el diámetro medio de la fibra y el largo de la mecha, ¿no? Ya estas características que voy a decir ahora, como la resistencia a la compresión, ya tienen un papel más secundario, ¿no? La variación del diámetro y el largo también es importante, pero no tanto como en las anteriores. Que presente médula. Y la merino no tiene médula. Sí, eso ya es medio algo racial, ¿no? Las lanas finas no tienen médula ya de por sí. Entonces no es tan terrible, ¿no? El afieltramiento es una definición, un concepto ahí que me olvidé lo que es, pero después lo explicaré. Las puntas quemadas también joden, pero las puntas quemadas supuestamente, si haces un correcto acondicionamiento de la lana, las puntas quemadas la vas a poner como novellón. Eso para el idiota que no hace acondicionamiento, pero todos los establecimientos laneros hacen acondicionamiento y separan las puntas quemadas. Por eso no es tan importante. Hay características ya de otras pedorras ahí. Seguimos. Entonces, ¿cuánto va? Lo corto por acá. Si tuviéramos que decir que hicimos una primera aproximación a lo que es hicimos una primera aproximación a las características de las lanas uruguayas. Hicimos una primera aproximación a las características de las lanas uruguayas y hablamos un poco de los parámetros del mejoramiento. Más adelante hablaremos de la selección. Haremos de la selección por lana, el progreso genético por lana. Empezaremos a hablar un poco más de esto y hablaremos de qué beneficio nos da mejorar determinadas características, qué beneficio económico nos da. Hablaremos y seguiremos hablando de algunos problemas. Explicaremos por qué tenemos estas desventajas en las lanas uruguayas, estos problemas en las lanas uruguayas. Explicaremos por qué razones los tenemos, ¿no?
Seguiremos hablando de lana en general y poco a poco hilando más fino en el tema, valga la redundancia, la parafra. Chao.